El Evangelio de la oración. No hay nada más transfigurante que la oración. La gente me suele preguntar por qué insistes tanto en la oración. La respuesta es muy sencilla. Porque Jesús lo hizo. Se podría cambiar el título del Evangelio según San Lucas a Evangelio de la oración. Es la vida de oración de Jesús. Los otros evangelistas dicen que Jesús estaba en el Jordán y el Espíritu descendió sobre él como una paloma. Lucas, sin embargo, dice que fue mientras oraba que el Espíritu descendió sobre él. Los otros evangelistas dicen que Jesús eligió a 12 discípulos. Lucas dice que fue después de pasar una noche en oración que los eligió. Los otros evangelistas dicen que Jesús murió en una cruz. Lucas dice que incluso al morir Jesús oraba por quienes lo perseguían. Los otros evangelistas dicen que Jesús subió a un monte y se transfiguró. Lucas dice que fue mientras oraba que se transfiguró. No hay nada más transfigurante que la oración. Las Escrituras dicen que los discípulos se acostaron, pero Jesús se fue a orar, como era su costumbre. Era su costumbre orar. Ahora bien, Jesús era el Hijo de Dios. Sin duda, estaba ungido para su ministerio. Si Jesús necesitaba todo ese tiempo para orar, ¿acaso tú y yo no lo necesitamos? Si Jesús lo necesitaba en cada crisis, ¿acaso tú y yo no lo necesitamos en cada crisis? Cuenta la historia que un grupo de turistas que visitaba un pueblo pintoresco vio a un anciano sentado junto a una cerca. Con cierta condescendencia, uno de los visitantes preguntó: ¿nacieron grandes hombres en este pueblo? Sin levantar la vista, el anciano respondió: no, solo nacieron bebés. Los hombres más grandes fueron bebés. Los santos más grandes fueron niños pequeños en las cosas del Espíritu. Charles Spurgeon se convirtió a los 16 años y comenzó a predicar en Londres a los 19. A los 27 le construyeron un tabernáculo con capacidad para 6,000 personas que llenaba 2 veces los domingos, es decir, 12,000 personas, y una vez los jueves por la noche. ¿Cómo? Esperaba en Dios. Estaba a solas con Dios. Estudiaba y oraba. Oración desesperada. Dios crea a todos sus mejores siervos en la soledad. ¿Sabes cuál es el secreto de la oración? Orar en secreto. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior y cierra la puerta, según Mateo 6:6. No puedes presumir cuando la puerta está cerrada. No hay nadie. No puedes exhibir tus dones. Puedes impresionar a los demás, pero no puedes impresionar a Dios. Primera de Samuel 1, del 1 al 15, relata el viaje anual que Elcana y su esposa Ana hacían a Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor. Durante este tiempo, Ana se sentía angustiada por no poder concebir un hijo para su esposo. Este pasaje de las Escrituras describe con gran detalle el tiempo que pasó orando por la esterilidad de su vientre. Dice que Ana lloró, es más, lloró hasta el dolor. Derramó su alma ante el Señor. Su corazón estaba afligido, estaba amargada, irritada y con su espíritu abatido. Esa es una lista bastante buena de aflicciones, tristeza, dificultades y todo lo demás que sobrevino a esta mujer. Pero la clave de toda la situación es que era una mujer de oración. En el versículo 20 dice que cosechó su recompensa. Y aconteció que después que Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo pedí al Señor. Digo muy a menudo, y a la gente no le gusta, que Dios no responde a la oración, responde a la oración desesperada. Tu vida de oración denota cuánto dependes de tu propia capacidad y cuánto crees de corazón cuando cantas: nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Cuanta más confianza en ti mismo tengas, menos orarás. Cuanta menos confianza en ti mismo tengas, más tendrás que orar. ¿Qué dice la Escritura? Dice que Dios toma lo humilde, lo que no es. Pablo dice en 1 Corintios 1:28 que Dios toma lo que no es para reducir a nada lo que es, para que nadie se gloríe en su presencia. Y a decir verdad, necesitamos muchos no son hoy en día. El lenguaje de los pobres. La oración es el lenguaje de los pobres. Una y otra vez David, el rey de Israel, dice: inclina tu oído, oh Señor, y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado.
Esto se puede leer en el Salmo 86, versículo 1. Y recuerdan que uno de sus salmos más importantes dice algo como, este pobre clamó y el Señor lo escuchó. Para ser concretos, viene en el Salmo 34, 6. El apóstol Pablo me abruma con su espiritualidad, su linaje, su intelecto colosal. Sin embargo, dice ser muy consciente de que cuando es débil, resulta que es fuerte. Siempre intentaba demostrarse a sí mismo y a los demás que no era nadie. La verdadera oración es una comunicación bidireccional. Hablo con Dios y Dios me habla. No sé cómo el Espíritu se comunica ni por qué Dios necesita que yo ore, pero así es como obra Dios. Levántate y ora. Un día asistí a una conferencia del Dr. V. Raymond Edman de Wheaton en Wheaton College. Uno de los educadores cristianos más destacados de este país, nos contó una experiencia que tuvo mientras estaba en Ecuador como misionero. No llevaba mucho tiempo allí cuando enfermó y se estaba muriendo. Estaba tan cerca de la muerte que ya habían cavado su tumba. Tenía grandes gotas de sudor en su frente y un estertor en la garganta. Pero de repente se incorporó en la cama y le dijo a su esposa, «Traedme mi ropa». Nadie supo qué había sucedido. Muchos años después estaba contando la historia en Boston. Después, una anciana con un libro pequeño, desgastado y con las esquinas dobladas, se le acercó y le preguntó, «¿Qué día dijo usted que se estaba muriendo? ¿Qué hora era ese mismo día en Ecuador? ¿Qué hora sería en Boston?» Cuando él le respondió, su rostro arrugado se iluminó, y ahí, señalando su libro, dijo, «Ahí está, ¿lo ves? A las 2 de la madrugada, Dios me dijo que me levantara a orar». Y añadió, «El diablo está intentando matar a Raymond Edman en Ecuador». Y ella se levantó y oró. Duncan Campbell contó la historia de haber escuchado a un granjero en su campo que estaba orando. Estaba orando por Grecia. Después le preguntó por qué oraba. Y el hombre le contestó, «No sé, tenía una carga en el espíritu y Dios me dijo, ora, hay alguien en Grecia que está en una situación difícil». Oré hasta que me sentí liberado. 2 o 3 años después, el granjero estaba en una reunión escuchando a un misionero. El hombre describió una ocasión en la que trabajaba en Grecia. Había estado verdaderamente en serios problemas. La ocasión, 2 o 3 años atrás. Los hombres compararon notas y descubrieron que fue el mismo día en que Dios le dio la carga a un granjero en una pequeña isla frente a la costa de Escocia para que orara por un hombre en Grecia cuyo nombre ni siquiera conocía. Puede parecer que el Señor te da cosas extrañas. No me importa. Si el Señor te dice algo, sigue adelante con lo que te dice. ¿Quién subirá al monte del Señor? El de manos limpias y corazón puro, según dice el Salmo 24, versículo 3 y 4. Después de recitar el Salmo 24, el joven comenzó a orar. Oró 10, 15, 20 minutos. De repente dijo, «Discúlpame, Señor, mientras resisto al diablo». Se dio la vuelta y comenzó a decirle al diablo a dónde ir y cómo llegar. Luchó con todas sus fuerzas. Hablas de ponerte la armadura de Dios y resistir al diablo. Cuando terminó de resistir al diablo, terminó su oración. Oró durante 45 minutos. Cuando terminó de orar, fue como si Dios hubiera accionado un pequeño interruptor en el cielo. El Espíritu de Dios descendió sobre esa iglesia, esa comunidad, sobre el salón de baile de otro lado de la ciudad y sobre la taberna del otro lado. El avivamiento nació en esa oración. Al final de Malaquías se nos dice, «Y el Señor a quien buscáis vendrá de repente». Esa es la palabra que me gusta, de repente. A su templo, como dice Malaquías 3:1. ¿Recuerdan lo que dice sobre los pastores? Estaban cuidando sus rebaños de noche, cuando de repente se oyó el sonido de las huestes celestiales. ¿Recuerdan a un grupo de hombres que se esperaban en el aposento alto? De repente, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió sobre ellos en esa habitación. Hay una fecha en la historia que recuerdo con cariño. Era el miércoles 13 de agosto de 1737, cuando un pequeño grupo de personas en Moravia esperaban una reunión de oración. A las 11, de repente, descendió el Espíritu Santo. ¿Y saben qué sucedió, hermanos? La reunión de oración que comenzó a las 11 duró 100 años.
Así es, esa sala de oración no estuvo vacía durante un siglo. Es la oración más larga entre hombres y mujeres que conozco. Incluso niños de 6 y 7 años oraban con afán por países cuyos nombres ni siquiera podían deletrear. En un antiguo pueblo de Irlanda, les mostraban con reverencia un lugar donde 4 jóvenes se reunían noche tras noche, orando por un avivamiento. En Gales hay un lugar en las colinas donde 3 o 4 jóvenes de tan solo 18 o 19 años se reunían y oraban noche tras noche. No dejaban que Dios se fuera. No aceptaban un no por respuesta. En la medida de lo humanamente posible, oraban para que naciera un avivamiento. Si piensas en un avivamiento en tu iglesia sin inconvenientes, olvídalo. El avivamiento cuesta mucho. Puedo darte una simple razón por la que no tenemos avivamiento hoy en día. Porque nos conformamos con vivir sin Él. No buscamos a Dios, buscamos milagros, grandes cruzadas y bendiciones. En Números 11, Moisés le dijo a Dios: ¿me estás pidiendo que te lleve una carga que no puedo soportar? Haz algo o mátame. ¿Amas al mundo lo suficiente como para decir a Dios: Dios, envía un avivamiento o mátame? ¿Crees que es hora de cambiar la oración de Patrick Henry de dame libertad o dame muerte a dame avivamiento o déjame morir? En el capítulo 30 de Génesis, Raquel se acerca a Jacob y se postra desesperada. Ella dice: dame hijos o si no muero. ¿Estás dispuesto a postrarte ante Dios para buscar el nacimiento espiritual de hijos espirituales en nuestro país? La gente dice: estoy lleno del Espíritu Santo. Si la venida del Espíritu no revolucionó tu vida de oración, mejor que lo examines. No estoy seguro de que haya obtenido lo que Dios quería que obtuvieras. Hemos dicho que la oración cambia las cosas. No, la oración no cambia las cosas. La oración cambia a las personas y ellas cambian las cosas. Todos queremos que Gabriel haga el trabajo. Dios dice: hazlo tú, con mi suficiencia y mi fuerza. Necesitamos ser como esta mujer, como Ana. ¿Qué hizo ella? Ella lloró, ella se afligió, expresó su queja, ayunó y oró. Jesús, el ungido de Dios, hizo de la oración su costumbre. Pablo, con su pasado e intelecto, dependía de la oración porque se consideraba débil. David, el rey, se consideró pobre y clamó al Señor. Ana oró por un hijo y dio a luz a un profeta. Las oraciones de un grupo de jóvenes provocaron un avivamiento. No hay nada más transfigurador que la oración. Que Dios les bendiga.